Episodio número 40. La coherencia interior. O dicho de otra manera, la congruencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Te doy la bienvenida al podcast de psicoguías.com, tu cita semanal con la psicología y el desarrollo personal. Te saluda Elena Echeverría, psicóloga, formadora y autora del libro Lee, Escribe, Camina, y tu guía, tu acompañante en el episodio de hoy. En este episodio vamos a hablar de la coherencia interna y para ello te quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces has hecho algo que no querías hacer? ¿Cuántas veces has actuado de una manera que no querías actuar? Presionada por sentimientos de culpa, por un deber malentendido de lo que debo hacer, de lo que tengo que... Si echas la vista atrás, ¿cuántas veces no has sido congruente contigo? ¿Cuántas veces la incoherencia ha formado parte de tu vida? De verdad, plantéate, pregúntate cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo que en el fondo querías hacer? ¿Cuántas veces no has expresado tu opinión y has expresado la opinión de las demás personas asintiendo con la cabeza cuando realmente no piensas eso? Y así podemos ver muchísimos ejemplos. ¿Qué sucede? Que la incoherencia, la incongruencia forma parte del ser humano. De hecho, yo creo que es algo aprendido, ¿no? Si observamos la sociedad, la cultura, el momento en el que vivimos, hay ciertas incoherencias constantemente. Nos ponemos máscaras, nos ponemos escudos y tenemos esa manera de ser tan políticamente correcta. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al rechazo de las demás personas, tenemos miedo a no agradar, tenemos miedo a la culpa. Nos han metido una serie de cosas que debo hacer, que tengo que... Pero ¿eso te ayuda a ser más feliz? ¿Eso te ayuda a ser más autónomo? ¿Eso te ayuda a ser más libre? ¿Qué podemos hacer? La primera de las ideas, tengo aquí varias ideas que he apuntado para compartir contigo en este audio. La primera de las ideas es aceptar que quizá vivamos en un sistema, vivamos en un lugar, en una sociedad, pon la etiqueta que quieras, donde no somos coherentes, donde hay cierta incongruencia en nuestras acciones, pensamientos o en aquello que sentimos. Y primeramente tenemos que aceptarlo en nosotros mismos, en nosotras mismas, y dejar un poco quizá de ser inquisidores con las demás personas. Nos han enseñado a ser incoherentes, porque es como un aprendizaje, porque como necesitamos ese punto de agradar a los demás, creemos que nuestra identidad, que nuestra autoestima, que nuestra personalidad depende de la mirada de las demás personas. Por tanto, de alguna manera somos incoherentes. Guardamos silencio ante algo que queremos decir, pero no hacemos. Decimos sí cuando queremos decir no. Nos da pánico decir que no a una situación. Pensamos algo y lo tenemos muy claro, pero no lo decimos, o decimos lo contrario. Así que primeramente, antes de enfadarte contigo mismo, contigo misma, acepta esa parte de ti donde hay incoherencia, porque esas contradicciones las tenemos todos y todas, y a veces tenemos que reconciliarnos con ellas y preguntarnos si esas incongruencias nos pueden ayudar a reflexionar sobre cómo queremos ser, sobre qué actitud queremos tener ante la vida. Así que primeramente aceptamos esa incoherencia interna y no vamos a pelearnos con ella. Vamos a darnos cuenta de qué nos permite hacer, cómo nos permite trabajar en el autoconocimiento. La segunda de las ideas que nos va a permitir llegar a esa coherencia interna es preguntarnos qué pensamos, qué sentimos y cómo realmente queremos actuar. Muchas veces hemos de dar un paso atrás y preguntarnos qué pensamos realmente acerca de algo. ¿Por qué? Porque estamos en piloto automático. Muchas veces nuestras opiniones, nuestros juicios, nuestras interpretaciones son prestadas. Son el discurso social, el imperativo cultural,
el discurso familiar que hemos aprendido, pero ¿qué piensas tú acerca de algo? Muchas veces una persona te da una opinión y dices, vale, ¿y por qué piensas eso? Y no sabe qué responderte, te dice que lo ha leído en un medio digital, que lo ha leído en la prensa, que lo decía su padre, su abuelo, pero ¿tú qué piensas acerca de eso? Y ese es el gran reto. No creo que podamos llegar a tener un pensamiento totalmente independiente, pero sí ir en la dirección de pensamiento autónomo. Que evidentemente podamos aceptar las opiniones de otras personas sin que nuestra manera de pensar se tambalee, con esa flexibilidad también de poder incorporar las opiniones de otras personas si nos parecen interesantes. No se trata de atrincherarnos en una manera de pensar, pero ser coherentes implica estar constantemente reflexionando, preguntándonos qué pensamos realmente de algo y cuestionando y desafiando nuestras propias creencias. Para ser coherentes, para esa coherencia interna, una tercera idea es preguntarnos si aquello que sentimos, hacemos y pensamos está alineado o está acorde con nuestros valores y principios. El paso previo, evidentemente, es saber cuáles son nuestros valores y principios. Algo que no solemos tener presente, que vivimos en este piloto automático, o son también valores y principios prestados. Yo te animo a que te plantees cuáles son tus valores y principios, y esto lo trabaja mucho el coaching, de preguntarnos cuáles son nuestros valores y principios. No se trata de que pongas etiquetas o que hagas una lista, sino que quizá te observes, porque ahora ya estás actuando conforme a tus valores y principios. Así que échales una vuelta, observa cuáles son esos valores y principios, y si quieres sentir esa coherencia interna, pregúntate si cuando respondes a las demás personas, cuando actúas, cuando sientes, hay esa coherencia con tus valores y principios. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que me han compartido por correo electrónico, y de ahí ha surgido grabar este podcast. Es qué sucede cuando tenemos un evento familiar. Qué situación tan cotidiana que nos plantea ser coherentes o no. Puede ser que en este momento el evento familiar no nos apetezca. De hecho, haya personas, integrantes de la familia, que realmente no queramos ver, que haya cierta toxicidad, y cada vez que tenemos esas reuniones es como meternos un chupito de cianuro, un chupito de veneno. Pero hay que tener una fortaleza interna y hay que tener también un autoconocimiento para aprender a decir que no en esa situación. No se trata de decir que no a todas las situaciones que podamos tener familiares, sino a preguntarnos qué está sucediendo en este momento y qué es lo que realmente queremos hacer. Quizá tengamos que echar la vista atrás y preguntarnos. Es muy importante, yo creo, cuando trabajamos la coherencia, preguntarnos internamente, ¿por qué nos es tan terrible este evento familiar? ¿Podríamos enfocarlo de otra manera? ¿Podríamos tener una serie de recursos, de frases, de ideas para tratar en esos espacios y que no nos resulte tan difícil? ¿Podría simplemente plantearme no ir a este evento familiar y que no pase nada? ¿Estoy siendo coherente si digo que sí porque creo que debo ir a este evento cuando en el fondo internamente me quita el sueño, estoy la semana antes nervioso, nerviosa? Plantéate si quieres pagar el precio de la incoherencia, pagar el precio de ese malestar. Quieres ser coherente, quieres ser libre. Pero es interesante si hay una situación que nos incomoda mucho, plantearnos si es miedo, si realmente queremos aplicar nuestra coherencia o si podemos verla de otra manera. La coherencia te va a invitar siempre a que reflexiones, a que observes la situación de otra manera. ¿Cuáles son las creencias, las interpretaciones que estás poniendo a ese evento familiar? Si tú a ese evento familiar lo observas de otra manera, le quitas el miedo, la angustia, puede ser quizá algo más neutro. Pero simplemente que no sea algo terrible ir o no ir. Porque no tiene que estar en juego quién tú eres, tu valía personal, tu coherencia no puede estar en juego. Si nos alineamos a la coherencia interna, va a suceder algo, que vamos a ser libres y por consecuencia nos vamos a poder expresar, actuar de una manera
más ligera y más en paz. Si tú eres coherente con lo que sientes, haces y piensas, es decir, piensas verde, haces verde y actúas verde, vas a encontrarte a ti mismo, a ti misma, vas a actuar de una manera libre, vas a decir no sin culpa, vas a decir sí sin tener presente los debería, los tengo que, vas a decirlo realmente desde dentro. Así que ser coherente nos va a ayudar a encaminarnos a la felicidad, a la libertad y a esa autonomía personal. Es un camino de ir poco a poco aprendiendo, por un lado, aprender a decir que no, alineándonos con lo que pensamos y sentimos y aceptando que habrá otras veces que diremos sí cuando queremos decir no, pero que no pasa nada. Lo principal es cuál es la motivación que te impulsa a trabajar la coherencia interna, cuál es la motivación que te impulsa a ser congruente contigo. Y esa es la motivación principal. Quiero más libertad, quiero romper con relaciones que cada vez que las veo es como un chupito de veneno. Quiero sentirme más en paz, quiero empezar a construir unas nuevas relaciones. A veces no se trata tanto de extremos, de decir no vuelvo a ningún evento familiar y me enfado, no. Si hay algo que te incomoda ahí, obsérvalo. Y a veces no es tan terrorífico, puedes decir, a día de hoy, en este momento, voy a decir que no a este evento. Y si hay coherencia, asumir las consecuencias, porque no nos podemos pelear con la realidad. Si decimos que no, por ejemplo, a un evento familiar, habrá personas, miembros de la familia, que nos van a intentar hacernos sentir culpable, que nos van a decir lo que debemos o no debemos hacer. Tus valores y principios, que no sean prestados, que no sean alquilados, sino que sean los tuyos, que construyas esa propia identidad con tu coherencia. Pero asume que cuando somos coherentes, cuando empiezas a tener esa congruencia, va a haber una respuesta de las demás personas que te va a ayudar. Tú eliges a que te ayude a tu fortaleza, a mejorar tu autoestima o a sentirte más culpable. Ahí tienes el punto en el que tú tienes que decidir. Empieza poco a poco con estas ideas que te he dado a trabajar tu coherencia interna. Te quiero dar 2 recursos que creo que son interesantes para este audio. Uno es la sabiduría de la flexibilidad, que se trata de un vídeo. Es importante aprender a ser flexibles. Yo creo que unido a la coherencia también está ser un poco flexibles, porque a veces cuando somos incoherentes, cuando no somos congruentes, ¿qué sucede? Que nos exigimos mucho, somos muy rígidos en una manera de pensar. Entonces vamos a ampliar, a ser un poco más flexibles, también aceptando esas partes de nosotros o aceptando que sí, que es verdad que he tenido aquí una concesión, que he dicho no cuando quería decir sí, pero puedo ser un poco flexible y tener un poco de compasión conmigo y entender por qué lo he hecho. Tampoco hay que ser tan rígidos con nosotros o con nosotras. Y otro de los recursos es un podcast, un audio, donde te enseño 7 maneras o 7 formas de decir no. Aprender a decir que no es un punto que nos va a ayudar también a esa coherencia. Si tú tienes claro cuándo decir no, es porque estás alineado a esos valores y principios, alineado a ese camino, a esa dirección hacia donde quieres ir, y entonces vas a decir no. La coherencia interna se trata de que empieces a trabajar, a echar ese paso atrás. ¿Qué siento realmente? Y si tengo que pararme y escribirlo, piensa qué sientes acerca de algo. ¿Qué piensas realmente de la situación? ¿Cómo te gustaría actuar? ¿Qué manera hay de actuar que está más alineado contigo, que te sientes más en paz? Hay que parar ese automatismo de juzgar también la situación como algo terrible y darnos cuenta de cómo podemos observar de otra manera. Si te ha gustado este audio, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal para no perderte ninguno de estos audios y compártelo con las demás personas. Si quieres continuar conmigo, te invito a que sigas escuchando los audios de este podcast y también a que te descargues un manual totalmente gratuito de escritura terapéutica. Para descargar este manual, psicoguías.com/manual. Los recursos que te he contado los vas a tener también debajo de este audio. Recuerda, dale me gusta, suscríbete
y comparte este audio con las demás personas. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí conmigo trabajando, reflexionando sobre la coherencia interior.